infinite power, infinite power, infinite. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega. Hoy os traigo una nueva máquina que he querido llamar consola de las 1000 caras y el motivo lo vais a entender muy fácilmente. Y es que hay muchas máquinas chinas que tienen el mismo hardware, el mismo sistema operativo, que lo comparten todo, pero son de aspecto un tanto diferente. Unas parecen una PSP, una Vita, una Switch, pero bueno, básicamente lo que hacen es ir cambiando colores y demás. La cuestión es que son consolas muy económicas, con muchas funcionalidades y que normalmente parten de 30 euros para arriba, pero al final acaban siendo un fiasco por varios motivos. Son consolas, pues para que os hagáis una idea, que tienen normalmente una pantalla ancha panorámica, pero son conocidas básicamente por ser las malas emuladoras, aplicándose aquel dicho de burro grande, ande o no ande. Diréis después de esto, ¿por qué nos traes esta consola? Pinta mal, ¿no? Pues sí y no, efectivamente ahora lo veremos. Hay unos cuantos motivos por los cuales yo creo que vale la pena darle una oportunidad a esta portátil, y luego ya vosotros valoraréis. Pero cuidado que estamos hablando de la actual X350, y no modelos que son exactamente idénticos como la Game Gear. Así que manos a la obra, vamos a analizar este sistema, a probarlo a fondo. Una foto de la máquina con el código X350 impreso en un lateral. En el reverso pues aparecen unas cosillas interesantes como 3,5 pulgadas de pantalla IPS y 10 consolas soportadas. Si observamos un poco, han repetido MD y SMD, refiriéndose a Mega Drive, por lo que quedaría la cosa en 9. Venga, aceptamos pulpo. Comenzando por P, un animal de compañía. ¿Pulpo? ¿Pulpo? Vale. Trae simulación de consolas de mano y sobremesa de 8 hasta 32 bits y soporta tarjetas de memoria de hasta 64 GB. Todo aderezado con funcionalidades de reproductor multimedia. Una vez abierta la caja, vemos un folleto donde indica manual de usuario de consola portátil, imágenes de la máquina, cable mini USB y unos auriculares. Hubiera preferido un cargador en vez de estos cascos, pero bueno, es lo que hay. Lo curioso es que hace especial hincapié en sus funcionalidades multimedia, los muchos formatos de vídeo soportados, de audio, imágenes y demás. Por otra parte también ha hecho que la pantalla crezca hasta las 3,8 pulgadas. Falsamente, por supuesto, realmente son 3,5. Estas consolas utilizan básicamente hardware de reproductores personales antiguos, y como que hoy en día no hay mucha salida para los reproductores de MP3 y MP4, pues deciden reciclar a su manera. Diseñan una carcasa que nos recuerde a cualquier consola portátil que recordemos, que sea actual o pasada, y a vender de nuevo pantallas, procesadores, baterías y por supuesto los auriculares típicos ratoneros de jack de 3,5. Todo aderezado con un firmware, con un software, un sistema operativo que preparan contrarreloj sin pulir ni optimizar. Eso explica muchas cosas. En pequeño y en un lateral podemos ver los sistemas soportados, según dicen, lo vamos a meter entre muchas comillas, a la perfección. En China el concepto de perfección debe ser algo diferente a lo que tenemos en el resto del mundo, pero eso ahora lo veremos. Como venía siendo tradición en los MP3 y MP4 y anunciaban en el manual, aquí tenemos los cascos, los típicos de los 20 duros, del todo a 100, que van a sonar a lata y que, bueno, de todas maneras se agradece el detalle. Gracias. Un cable mini USB, ya retro, pero con transferencia de datos 2.0 y carga. Ni tan mal. Y por fin a la estrella invitada, la X350. Elegí el color amarillo porque a mi parecer era el que más la favorecía, aunque sobre gustos colores. Con las demás combinaciones pues ya os apañáis. El negro así gris pues es pasable, pero el turquesa me parecía una consola de estas de agua china donde tienes que meter aritos en el pinchito. El diseño de esta consola puede pecar de simple, sí, pero por lo menos no imita a una PSP o una Vita como todas sus gemelas. Y es que yo ya tengo una PSP, ¿para qué quiero una consola rata que la imite? Tal vez la X350 quiera recordar a la RG350 de Anbernic, aunque mucho parecido no le veo. La disposición de botones no me desagrada, pecan de pequeños,
pero el tacto no es blandurrio, las membranas dan el pego. Los sticks analógicos o setas son bastante reguleras, muy hundidas y poco cómodas, resbalan, rotan sobre sí mismas. El stick izquierdo coincide en movimientos con la cruceta izquierda, el de la derecha con los botones de acción derechos. Eso sí, el amarillo es un tanto más apagado que en la Switch Lite, que creo que intenta imitar en esta combinación de 3 colores que se han sacado de la manga. En la parte trasera a derecha tenemos el único altavoz. No ayuda a que esté en un lateral, puesto que a veces lo podemos tapar con la mano. La calidad de audio es bastante superior al de una sub en ciertos ámbitos, y se usan micropulsadores mecánicos, los de clic-clic. En la parte superior tenemos un botón de volumen digital, micro USB, lector de tarjetas, con la tarjeta incluida metida de 8 GB, conector de auriculares de 3,5, interruptor de encendido mecánico y al ladito un agujero que corresponde al micro. También tenemos otro agujerito delante para el piloto de carga y funcionamiento, el cual se apagará cuando esté la carga completa. Una vez encendida la consola vemos un entorno gráfico medianamente decente. La verdad es que no está mal, pero poco ligero en cuanto a manejo. Eso ya nos da un poquito de mal rollo a la hora de que vayamos luego a emular. Luego ya veremos cómo funcionan los juegos. Se nota el lag en las acciones cuando pulsamos los botones, responde al rato el menú. Pero nos ha sorprendido algo curioso ya con solo encenderla esta consola comparada con la GameSir, que es una clónica de la misma máquina. Tenemos por fin una pantalla IPS real y por bajo precio, aunque con brillo tenue y retroiluminación un tanto poco homogénea. Pero al fin y al cabo es una consola con buenos ángulos de visión. Otra cosa que notamos es su peso. En esta revisión se ha sustituido la batería de 400 mAh de la GameSir o la J6 por una mayor de 1200 mAh, lo que nos aumentará su uso de poco más de 1 hora a más de 3 horas. En mis pruebas ha superado las 4, eso sí poniendo poco brillo y volumen bajo. A diferencia de otros modelos, esta no cuenta con los accesos directos en forma de icono a algunos juegos clásicos como Cadillacs and Dinosaurs, Street Fighter, Adventure Island u otros. Solo se muestra el menú principal donde puedes acceder a las aplicaciones y el apartado donde están todas las consolas, indicado por un icono con el mando de Super Nintendo. Llegados a este punto, pensaréis que una tarjeta SD con los juegos y los programas de otra consola gemela podrían funcionar en esta máquina. Yo os advierto de que no va a ser así. Las aplicaciones del menú parece que están compiladas para cada modelo concreto y para cada firmware concreto, por lo que no son intercambiables sus tarjetas de memoria. Muchas apps no funcionarán si lo hacéis, ya lo he probado. Parte del sistema operativo reside en la memoria interna, y algunas apps, configuraciones y juegos están en la SD incluida. Así que cuidado, hacer copia de seguridad. Posiblemente esto se deba a que el sistema operativo sencillamente no cabe en la memoria interna y han hecho la chapuza de usar el almacenamiento externo como una extensión. Eso explica que cuando encendemos la máquina hay como una especie de carga, cambia el tipo de letra y se cargan algunos archivos cuando se accede a la SD. Una chapuza de tomo y lomo. Vamos a echar un vistazo a los extras de la consola y luego pasaremos a los juegos. Como reproductor de MP3 cumple con su cometido. Tenemos por pantalla la información del archivo MP3, el ID3 tag, incluso una vista previa de la portada. Aunque el altavoz es mono, se escucha fuerte y sin distorsión. Para escuchar en estéreo tendremos que usar la toma de auriculares. Gracias a las opciones de energía también es posible programar que se apague la pantalla durante la escucha, lo cual prolonga mucho su autonomía. Los vídeos son un apartado que destacan especialmente en este sistema. Soporta varios formatos actuales y su panel IPS, en este caso a diferencia de los modelos anteriores, mejoran notablemente la experiencia. Se podrá, al igual que en la música, continuar por donde lo dejaste, así como usar un avance rápido programable. Función ebook o libro electrónico entre comillas, ya que va a soportar únicamente el formato de texto plano TXT. Permite escalar el tipo de letra, usar marcadores, que se pasen las páginas automáticamente o hacer un efecto así de paso de hoja como animación. Pero por el tipo de fuente instalada tendremos problemas con ciertos caracteres latinos. Podemos sustituirla, luego codificar el texto, pero la verdad es que es un rollo y no creo que nadie utilice esto para leer un libro. El visor de imágenes es bastante completo, soporta varios formatos y transiciones en modo presentación.
Es tan retro que mola ver las fotos en plan PowerPoint. Podemos ver cómo la pantalla IPS hace gala de sus buenos ángulos de visión en este modo. No podía faltar una calculadora bastante básica, muy engorrosa de manejar con los controles que tenemos, un calendario en chino, el cual sin tener reloj en tiempo real no nos va a servir para mucho, y una grabadora de sonidos. Test de grabación. Donde me encontré con una especie de psicofonía, supongo que salida de la fábrica de producción de la consola, donde se escucha algo en chino. Si alguien sabe lo que dice, pues que me lo ponga en los comentarios. Más que nada por saber si son un par de almas en pena o un trabajador explotado pidiendo ayuda. Por cierto, la resolución de pantalla real no es la anunciada en la publicidad 800 x 480, qué raro, ¿verdad? Sino 480 x 320. Esto no es tan malo, aunque no lo creáis, puesto que la pantalla tiene la misma relación de aspecto que la Game Boy Advance, lo cual nos va a dar una alegría en esta plataforma. No se trata de un 16/9 de pantalla panorámica ni de un 4/3 de pantalla de tubo, sino que estamos ante un 3/2, también llamada HVGA, muy conocida entre los móviles de hace unos cuantos años. Mira por dónde, ya sabemos de dónde han sacado esta partida de pantallas. Usa un SoC del fabricante Actions, concretamente el ATS3603, con una CPU que corre a 450 MHz y con una arquitectura RISC de 32 bits. La memoria es externa, es un chip de 64 MB DDR Hynix. Podéis ver un chip de este fabricante en la Neo Geo Mini. Veamos cómo rinde realmente en los videojuegos, y por orden de lista empezaremos por Super Nintendo. Su potencia es justa en este sistema. Al comienzo de la emulación se notan más los tirones, pero luego se sostienen más o menos en la velocidad de cuadros. Sorprende la cantidad de juegos que soporta, aunque los que tienen chips especiales ya sabemos que no van a funcionar. Y los que hagan mucho alarde gráfico y demás, pues también se van a ralentizar, pero aún así la cantidad de títulos que se pueden disfrutar son muchos y el sonido no petardea demasiado. El escalado de pantalla puede ajustarse a tamaño real, escalado o estirado. Por defecto vamos a tener la pantalla completa. Y bueno, en esta relación de aspecto pues tiene un pase, aunque lo ideal sería una 4/3, pero estamos en una 3/2. Por supuesto, ni de broma los juegos funcionarán a 60 FPS y tal vez en muchos casos ni lleguen a los 30 FPS, pero en general funciona. Tenemos hasta 6 huecos de guardado en todos los sistemas, y aunque podemos guardar cuando queramos, nunca estará disponible la función de guardado automático del propio sistema original. Del 1 al 10 le pondría un 5 pelado en Super Famicom. Pasamos a Sega Mega Drive o Genesis. Estamos ante uno de los sistemas mejor emulados por esta consola. Aunque a veces se nota algún salto de cuadros y cierto tearing soportable, el escalado y la calidad de sonido son buenos. La jugabilidad no presenta lagazos y por lo general es muy disfrutable. Tal vez se deba a que la simulación de Mega Drive ha estado desde hace mucho tiempo bastante bien optimizada. Aunque todo se ha dicho, he visto otras clónicas con aspecto de PSP que presentan una emulación bastante mala en este sistema. Así que por lo visto tenemos una mejora en Mega Drive. Tal vez lo más reprochable en este sistema es que directamente hay juegos que no funcionan, posiblemente porque hay alguna versión antigua instalada de algún emu que ya conocemos y que afecta a juegos como por ejemplo Frogger. Y es que hay que recordar que en China no hacen los simuladores, sino que, como siempre, suelen aprovechar el código abierto y el trabajo de otros sin agradecerlo para luego usarlo en sus máquinas. Mi nota para la ejecución de este sistema sería un 7. Pasamos a la Nintendo NES o Famicom. Estamos ante una de las situaciones más incomprensibles a día de hoy. En pleno 2023 siguen habiendo consolas chinas con problemas para recrear la NES. Creo que no me equivoco si os digo que la Famicom es la consola que peor se ejecuta en esta máquina. Teniendo un firmware de mediados de 2022, no entiendo cómo no han actualizado su EMU integrado. Tenemos actualmente consolas chinas baratas, entre comillas, como la FC3000, con la ejecución de NES excelente. En cambio, en esta consola tenemos lagazos al iniciar los juegos, cortes en la música y distorsiones, y en general muy poca fidelidad en cuanto al sonido. En muchas ocasiones cuesta hasta reconocer las músicas de nuestros juegos preferidos.
Por algún extraño motivo hay juegos no compatibles. Lo dicho, usan emus del Pleistoceno. Es una lástima porque el escalado es decente, los juegos no van acelerados, se ven correctos y los textos son legibles, me gusta. Pero la paleta de color que han elegido es oscura, poco vívida y no luce nada la pantalla IPS, se ve horrenda. Posiblemente no hayan cambiado ni el perfil de color que usaban en las viejas pantallas, que por cierto se veían fatal. Aceptaremos ese dicho de mejor tenerlo que no tenerlo, pero la verdad es que en mi caso yo la NES en esta consola ni tocarla con un palo. Por otra parte, teniendo botones de más, ninguno se puede utilizar como turbo. Y hay juegos que simplemente ni funcionan, supongo que por tema de mappers al utilizar un emu antiguo. Mi puntuación en cuanto a fidelidad de ejecución de la NES es de un 3. Sección Arcade, MAME y SNK. Pasamos como de la noche al día. Acabamos de dejar la pobre ejecución de NES y nos encontramos con que la X350 va a mover con bastante fluidez CPS1, CPS2 y pasablemente Neo Geo. Si esta consola destaca en alguna cosa, es en arcade. Sorprende ver cómo una consola de unos 23 euros mueve estos juegazos de recreativa y con un hardware mucho más complejo que la NES. Si antes decía que tenía algún punto a favor, este es uno de ellos. Y todavía no hemos acabado. Los gráficos se ven bonitos, textos muy legibles, nada borrosos y con un estirado de la imagen no excesivo. Aunque vamos a tener un ROM set limitado tanto en Neo Geo como en los sistemas de Capcom, pedazo juegos a los que nos podemos echar unas partidas en esta máquina. Solo por eso ya casi que vale la pena. El sonido en el apartado arcade es bastante decente. Se nota que no es muy agudo, las frecuencias son bajas, pero bueno, aunque no sea espectacular, cumple y no se escuchan los típicos chasquidos en la simulación. Eso sí, se nota que han utilizado software antiguo, emus ya desfasados, puesto que a veces observo algún glitch de mi época cuando empezaba a utilizar el Neo Rage X. Solo falta saber si con el tiempo la consola aguantará el machaque y el tuté que le podamos dar a los botones con semejantes clásicos del arcade. Como siempre, los botones van a ser remapeables y la configuración se guarda correctamente. También se puede hacer uso de los guardados manuales, los únicos que hay. Mi valoración de este sistema es de un 7. Aunque va bien en general, es difícil encontrar juegos compatibles y podría ser más fiel su ejecución. Aproximadamente he usado unos 140 juegos para las pruebas. Pasamos a Game Boy Advance, otro de los motivos principales de tener en cuenta este trasto. Y es que tiene la misma relación de aspecto que la Game Boy Advance, por lo que si la ponemos a pantalla completa no habrá deformación alguna de los juegos por pantalla. Tendremos misma relación de aspecto, pero no mismo tamaño de píxeles, todo se ha dicho. Más allá del aspecto visual tenemos una simulación más que decente. No tendremos guardados automáticos, pero sí manuales, como ya había dicho. Me ha sorprendido gratamente que hay juegos en 3D de la Game Boy Advance que en otros emus no funcionan muy allá y en cambio aquí sí que funcionan. Y títulos como Bubble Bubble Advance, Doom o Crazy Racers que la verdad es que funcionan pues decentemente. Se nota por lo general, seamos sinceros, de que hay saltos de cuadro, hay frame skip, pero no es algo exagerado, se puede jugar. Algunos juegos pues por supuesto que no van a funcionar bien del todo y habrá alguno que no funcione. Ni mucho menos va a ser una emulación perfecta, pero el porcentaje de títulos compatibles y disfrutables es bastante alta. El apartado sonoro es correcto, no petardea como la NES, y si usamos auriculares podremos disfrutar del sonido estéreo en este sistema, al igual que en Mega Drive o Super Nintendo. Del tearing no nos vamos a poder librar, ya os lo digo. En ciertos juegos con scroll se va a notar el recorte, pero para iniciarnos con el mundillo de Game Boy Advance y gastarnos poco dinero, con una pantalla de 3,5 pulgadas IPS, pues lo veo interesante. La nota global de Game Boy Advance para mí sería un 8. Tal vez un poco alta, como sería habitual en alguna revista de videojuegos, pero lo cierto es que he disfrutado con este sistema y esta consola. Pasamos al último de la lista, la Game Boy Color. Es uno de los pocos sistemas que nos queda en la lista, como bien decía, y después de probar muchos juegos llego a unas cuantas conclusiones con la experiencia que ello me ha dado. La compatibilidad con los títulos es bastante decente, rara ha sido la ocasión en la que no haya podido probar algún juego aleatorio en este sistema. Incluso he visto glitches en juegos como Shantae en la FC3000 que aquí no se dan. Vale que se darán otros, pero en este caso era mejor. Por cierto, voy a aprovechar y decirlo aquí ya que es en uno de los apartados o de las consolas que me sucedió este caso.
Esta X350 cuenta con un sistema anticuelgues, algo que se conoce en informática como un watchdog. Lo que normalmente hace es que cuando un sistema, un juego, un emulador deja de funcionar, lo que hace es que te reinicia automáticamente la consola pasados unos segundos. En cuanto a la suavidad a la hora de ejecutar Game Boy Color, puedo decir que por lo general va fluido. La fidelidad de color es mejorable, pero algo que me ha molestado bastante es el mal escalado de pantalla. Se ve muy borrosa. Preferiría que, como en la FC3000, apareciera el juego pixelado, más nítido, y que no pusieran el escalado, el suavizado de imagen que han utilizado en este sistema, dando muchas veces la impresión de que estás viendo una imagen JPG sucia. Entiendo que lo que explica este escalado tan terrible es porque incluso los sistemas con una resolución más pequeña, como es la Game Boy Color, al final se van a escalar a 480 x 320 y encima con un suavizado, lo cual provoca este efecto tan odioso. En arcade o Mega Drive esto no se nota tanto porque partimos de resoluciones mayores, y en Game Boy Advance no por eso, sino porque el escalado de pantalla tiene la misma relación de aspecto. En el apartado sonoro simplemente cumple, no es nada destacable. Eso sí, de vez en cuando un juego tiene saltos de cuadro, pues se nota con una especie de salto también en el sonido. Mi nota relativa en cuanto a Game Boy Color es de 6. Ahora le toca al sistema oculto, Game Boy. Diréis, ¿dónde está la Game Boy clásica, ya que emula a Game Boy Color? Pues os lo digo ya, escondida, donde sabiamente debe estar. Para poder ejecutar los títulos del ladrillo más querido de Nintendo, tendremos que navegar por el explorador de archivos que se incluye y ejecutarlos manualmente. Estamos ante otro caso en el que incomprensiblemente una consola tan básica como es la Game Boy tiene problemas para ejecutarse en esta X350. Por otra parte, muy pocos juegos están soportados. Cuando intentamos lanzar muchos clásicos, como por ejemplo el Bone Jack, encontramos que aparece el típico error de archivo no válido. Estamos ante otro caso como el de la NES. Se hace duro ver estas cosas, sobre todo hoy en día. Ni en la época de MS2 he visto una compatibilidad tan mala de Game Boy. En cuanto al aspecto, va a ser peor incluso que Game Boy Color. Se verá la imagen muy borrosa, y verlo sin escalar en diminuto o cuadrado tampoco mejora mucho la situación. No vamos a poder utilizar paletas personalizadas de color para los juegos en blanco y negro de la Game Boy clásica. Todos van a verse en un color sepia, pero por lo menos no es el típico blanco y negro de la FC3000. Disculpad las referencias a la consola de Family Pocket, pero para estos casos me viene al pelo, ya que la comparación con otro firmware de serie chino es lo más justo. La simulación de Game Boy en la FC3000 es mucho mejor que en esta máquina, tanto en fluidez como en nitidez, y la compatibilidad ni digamos, así como el sonido. No hay punto de comparación. En cuanto a Game Boy, mi puntuación global es de un 4. Si tienes suerte, tal vez tu juego preferido esté soportado. En caso contrario, ya sabes, toca aguantarse por no decir otra cosa. Y aquí termina la lista de consolas soportadas por la X350. He echado de menos sistemas como la Game Gear, Master System, SG-1000, PC Engine u ordenadores como el Spectrum, Amstrad o Commodore. Pero vamos, que si les ha costado meter lo que han metido, mejor que estos sistemas se queden fuera. Por cierto, si os sucede que alguna vez pasáis juegos o cualquier historia mediante cable USB y luego no os reconoce la tarjeta, dice formato incorrecto y demás, lo que podéis hacer es directamente ir a restaurar los valores de origen de la máquina y el problema se soluciona. No la formateéis porque perderíais todo el contenido. Como no, esto tendremos que agradecerlo a algún bug del firmware que no está pulido. Para dar una opinión lo más sincera posible en esta entrega, me he forzado a usar esta consola dejándola en la mesilla de noche, echándome unas partidas puntuales cada vez que me acostaba, y todo se ha dicho, sí que han caído unas buenas partidas, sobre todo de arcade y Game Boy Advance, alguna de Mega Drive. En general ha sido disfrutable, bien en parte por la ergonomía o por el tamaño de pantalla, pero al fin y al cabo no ha estado mal. La sensación general con esta consola me ha dejado un sabor agridulce. Por una parte veo que tiene mucho potencial y que estaba muy desaprovechada, lastrada por su firmware, sus emus desactualizados y aparte tenía muchas posibilidades multimedia que hoy en día no tienen sentido. ¿Recomendaría comprar esta consola o una de sus variantes? Sinceramente, no, a menos que pongáis el listón muy bajo en cuanto a fidelidad de simulación.
Su precio actual, junto con la pantalla y la batería de la versión actualizada, son sus principales alicientes. Si queréis algo mucho mejor y sin gastar mucho más, están las consolas tipo Millo o BitBoy, como las queráis llamar, y que también tienen un hardware de código abierto que es compatible entre ellas. Un ejemplo son las V90, Q20, Q90 y demás, que funcionan realmente bien, están soportadas por un maravilloso sistema operativo creado por la comunidad y que os aconsejo. Así que nada más, gracias a todos por acompañarme en la entrega de hoy, sois todos unos valientes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero vuestros comentarios y ya me diréis qué os parecen estas consolas y si habéis tenido alguna de ellas. Nos vemos en una próxima entrega, cuidarse mucho, hasta pronto, adiós.